El capitalismo como religión. De Walter Benjamin. En el capitalismo puede reconocerse una religión. Es decir, el capitalismo sirve esencialmente a la satisfacción de los mismos cuidados, tormentos y desasosiegos a los que antaño solían dar una respuesta a las llamadas religiones. La demostración de esta estructura religiosa del capitalismo, no solo, como opina Weber, como una formación condicionada por lo religioso, sino como un fenómeno esencialmente religioso, derivaría aún hoy en una polémica universal desmedida. No podemos estrechar aún más la red en la que nos encontramos. No obstante, más tarde observaremos este aspecto. Tres rasgos, empero, son reconocibles, en el presente, de esta estructura religiosa del capitalismo. En primer lugar, el capitalismo es una pura religión de culto, quizás la más extrema que jamás haya existido. En él, todo tiene significado solo de manera inmediata con relación al culto, no conoce ningún dogma especial, ninguna teología. Bajo este punto de vista, el utilitarismo gana su coloración religiosa. Esta concreción del culto se encuentra ligada a un segundo rasgo del capitalismo, la duración permanente del culto. El capitalismo es la celebración de un culto sans, t, reve et sans merci. 2. No hay ningún día de semana. 3. Ningún día que no sea festivo en el pavoroso sentido del despliegue de toda la pompa sagrada, de la más extrema atención de los fieles. Este culto es, en tercer lugar, gravoso. 4. El capitalismo es, presumiblemente, el primer caso de un culto que no expía la culpa, sino que la engendra. Aquí, este sistema religioso se arroja a un movimiento monstruoso. Una monstruosa conciencia de culpa que no sabe cómo expiar se apela al culto no para expiarla, sino para hacerla universal, inculcarle la conciencia, y finalmente sobre todo incluir al Dios mismo en esa culpa, para finalmente interesarlo al mismo en la expiación. Esta no debe esperarse, pues, en el culto, ni tampoco en la Reforma 5 de esta religión, que debería poder aferrarse a algo seguro en sí misma, ni en la renuncia a ella. En el ser de este movimiento religioso, que es el capitalismo, reside la perseverancia hasta el final, hasta la completa inculpación de Dios, el estado de desesperación mundial en el que se deposita justamente la esperanza. Allí reside lo históricamente inaudito del capitalismo, en que la religión ya no es la reforma del ser, sino su destrucción. La expansión de la desesperación al rango de condición religiosa del mundo, de la cual debe esperarse la curación. La trascendencia de Dios ha caído. Pero no está muerto, está incluido en el destino humano. Este tránsito del planeta hombre a través de la casa de la desesperación en la absoluta soledad de su senda es el etos que define Nietzsche. Este hombre es el superhombre, el primero que comienza a practicar de manera confesa la religión capitalista. Su cuarto rasgo es que su Dios debe ser mantenido oculto, solo el cenit de su inculpación podrá ser invocado. El culto es celebrado ante una deidad no madurada, cada representación de ella, cada pensamiento que se le dedica, vulnera el secreto de su maduración. La teoría freudiana pertenece también al dominio sacerdotal de este culto. Lo reprimido, la representación pecaminosa, es por una analogía más profunda y aún por iluminar el capital, que grava intereses al infierno del inconsciente. El tipo del pensamiento religioso capitalista se encuentra magníficamente pronunciado en la filosofía de Nietzsche. El pensamiento del superhombre coloca el salto apocalíptico no en la conversión, en la expiación, en la expurgación, en la penitencia, sino en el incremento discontinuo aunque aparentemente constante, que estalla en el último tramo. Por ello es que el aumento y el desarrollo en el sentido de un non facit saltum son inconciliables. El superhombre es aquel que ha arribado sin conversión. 6. El hombre histórico, el que ha crecido atravesando el cielo. Esta explosión del cielo a través de una condición humana aumentada, que es y permanece en lo religioso, también para Nietzsche, como inculpación, fue prejuzgado por Nietzsche. 7. Y de manera similar Marx, el capitalismo sin conversión deviene, con el interés y los intereses acumulados, que como tales son una función de la culpa. Obsérvese la demoníaca ambigüedad de este concepto, socialismo. El capitalismo es una religión hecha de mero culto, sin dogma.
El capitalismo, como se evidenciará no solo en el calvinismo, sino también en las restantes direcciones de la ortodoxia cristiana, se ha desarrollado en Occidente como parásito del cristianismo, de tal forma, que al fin y al cabo su historia es en lo esencial la historia de su parásito, el capitalismo. Comparación entre las imágenes de santos de las diversas religiones, por un lado, y los billetes de banco de los diferentes estados, por el otro. 8. El espíritu que habla desde la ornamentación de los billetes bancarios. Capitalismo y derecho. Carácter pagano del derecho Sorel y su reflexión sur la violence p. 2629. Superación del capitalismo a través del desplazamiento unger política y metafísica. 10. Fuchs. Estructura de la sociedad capitalista, o algo similar. 11. Max Weber. Ensayos reunidos sobre sociología de la religión. 2 tomos 1919/2012. Ernst Troels. Las enseñanzas sociales de las iglesias y grupos cristianos. Ges. W. Enero de 1912, 13. Landauer, llamado el socialismo P14414. Las preocupaciones, una enfermedad del espíritu que pertenece a la época capitalista. Falta de salida espiritual, no material, en la pobreza, la vagancia, la mendicidad, el monacato. Un estado tan desprovisto de salidas resulta gravoso. Las cuitas son el índice de la conciencia de culpa de esta falta de recursos. Las preocupaciones surgen del temor a la falta de recursos a nivel comunitario, ya no individual. El cristianismo del tiempo de la Reforma no propició el ascenso del capitalismo, sino que se transformó en el capitalismo. Habría que investigar en principio, metódicamente, a qué conexiones con el mito ha accedido el dinero en el curso de la historia, hasta que pudo apropiarse de tantos elementos míticos del cristianismo como para constituir el propio mito. Conexión del dogma de la naturaleza disolvente y en esta propiedad al mismo tiempo redentora del saber con el capitalismo, el balance como el saber que redime y liquida. Contribuye al conocimiento del capitalismo como una religión. Imaginarse que el paganismo originario, más próximo a la religión, comprendió, con seguridad, la religión no tanto como un interés moral elevado, sino como el interés práctico más inmediato, que, en otras palabras, tenía tan poca noción de su naturaleza ideal, trascendente, como el capitalismo actual, y veía antes en el individuo de su comunidad y religioso o de otro credo un miembro certero de la misma exactamente en él. Sentido en el que la burguesía de hoy lo ve en sus integrantes no productivos. Raúl de la Nuez 17.